Imaginemos por un momento que estamos presentándole el Evangelio a una persona y cuando llegamos al punto de invitarla a que crea en Jesucristo para que sea salva, una pregunta lógica que esta persona nos podría hacer es: ¿salvo de qué? ¿De qué debo ser salvo? Una respuesta que podemos darle es que deben ser salvos de la ira de Dios. El Salmo 7, versículo 11, afirma que Dios es juez justo e indignado contra el impío cada día. Esta realidad de la ira divina establece el contexto para entender el Evangelio. El mensaje entero de perdón, gracia redentora, amor de Dios y la muerte de Cristo en la cruz se fundamenta en que reconozcamos nuestra verdadera culpabilidad ante Dios por abandonar su verdad. Hola, les saluda el hermano Eduardo Leipa y esta es otra cápsula de discipulado bíblico. Cuando hablamos de salvación, muchas veces pensamos en el perdón de pecados, en la vida eterna o en ser librados del juicio. Y todo eso es cierto, pero la salvación tiene un propósito profundamente relacional. Dios salva a pecadores para traerlos de vuelta a una relación de paz con Él. La Biblia nos muestra que el problema del ser humano no es simplemente falta de religión, falta de conocimiento o falta de buenas intenciones. Nuestro problema más profundo es que el pecado nos separa de Dios. El Salmo 7, versículo 11 declara que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es una verdad seria. Dios no mira el pecado con indiferencia. Él es santo, justo y recto, y por eso su ira contra el pecador es real. Por eso el Evangelio comienza con malas noticias antes de presentarnos las buenas noticias. Primero debemos reconocer nuestra culpa delante de Dios, nuestra rebelión y nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. Si no entendemos la gravedad de nuestra separación, tampoco podremos apreciar la grandeza de la reconciliación. Pero es aquí donde resplandece la gracia de Dios. La reconciliación no es algo que nosotros logramos por nuestros méritos. No somos nosotros quienes subimos hasta Dios para convencerlo de aceptarnos. Es Dios quien toma la iniciativa. La Escritura enseña que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 19, Pablo, acerca de la reconciliación del pecador con Dios, escribió lo siguiente: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego añade que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto significa que la reconciliación nace del corazón misericordioso de Dios y se fundamenta en la obra de Cristo en la cruz. Cristo, como nuestro perfecto mediador, llevó sobre sí nuestros pecados. En la cruz, Él satisfizo la justicia de Dios, cargó la culpa de su pueblo y abrió el camino para que pecadores culpables puedan acercarse a Dios en paz. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó y lo castigó en Cristo, y por eso ahora puede ofrecer reconciliación verdadera a todo aquel que cree. En la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, Pablo lo expresa con claridad. Escribió: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios no es solamente una emoción interna, es una nueva posición delante de Él. Antes éramos culpables, ahora somos declarados justos.
Antes estábamos bajo condenación, ahora estamos bajo la gracia. Antes éramos enemigos, ahora somos recibidos como hijos. Pero esta reconciliación debe ser recibida por fe. La fe no crea la reconciliación, la recibe. Cristo ya realizó la obra. El Evangelio nos llama a abandonar nuestra rebelión, dejar nuestra hostilidad contra Dios y venir humildemente a Él. Por eso, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese llamado sigue vigente hoy. No basta con saber que Cristo murió, no basta con conocer doctrina, es necesario responder al Evangelio con fe, arrepentimiento y sumisión al Señor. Creer en Cristo es doblar la rodilla ante el Rey que antes desafiábamos, confiar en su sacrificio y descansar en su gracia. Además, los beneficios de esta reconciliación son gloriosos. Primero, somos librados de la culpa. Dios ya no nos acusa de nuestros pecados porque Cristo recibió el castigo por estos en nuestro lugar. Segundo, recibimos paz con Dios. Ya no vivimos como enemigos, sino como personas reconciliadas por la sangre de Cristo. Tercero, tenemos seguridad eterna. El creyente descansa no en la fuerza de su fe, sino en la suficiencia de la obra de Cristo. Cuarto, la reconciliación produce transformación en el pecador. Cuando Dios nos reconcilia consigo por medio de Cristo, no solo cambia nuestra posición legal delante de Él, de culpables a inocentes, también comienza a cambiar nuestra vida. El pecador que antes vivía en enemistad, orgullo y rebeldía contra Dios, ahora es traído a una nueva relación de gracia. En Cristo llega a ser una nueva criatura. Su corazón comienza a amar lo que antes rechazaba, a buscar al Dios del cual antes huía y a vivir para la gloria de aquel contra quien antes pecaba. La reconciliación no deja al pecador igual, lo acerca a Dios para que viva bajo su señorío, en obediencia, gratitud y comunión. Y finalmente, somos llevados a una comunión gozosa con Dios. La salvación no consiste solamente en escapar del castigo, sino en ser traído nuevamente a Dios para conocerlo, amarlo, adorarlo y disfrutar de su gracia y su presencia. Por eso, estimado oyente, recuerde esta verdad. Dios salva para reconciliar. Cristo murió para llevarnos a Dios y el Evangelio nos llama a vivir en paz, gratitud y comunión que solo pueden venir por medio de Jesucristo. Si usted ya ha creído en Cristo, descanse en esta paz. Ya no es enemigo, es un hijo reconciliado por gracia. Y si aún no ha venido a Cristo, escuche el llamado del Evangelio. Reconcíliese con Dios. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.